¿Qué tal, manitos? El día de hoy vamos a continuar, manitos, sobre las bestias bioquímicas. Tenemos acá en este caso el elemento tipo agua para que tengan en cuenta. Son en total 7 bestias. Quiero aclarar 3 cosas antes de continuar. El primer punto, manitos, que quiero aclarar es de que por favor vean este video que está acá en pantalla, ya que ahí hablo sobre el combo, el crítico, el escudo, y esos son términos que se le va a hacer mucho más sencillos para que entiendan este video. En segundo lugar, manitos, es que voy a tomar las bestias como si estuvieran a nivel máximo, para que tengas en cuenta, ya que así va a ser un poco más sencillo en este caso para mí para explicarlo y no estar hablando escalafón por escalafón. Y tercero y último, más importante, por favor, es que es una opinión. Segundo, me puedo equivocar al hablar o al pronunciar o al decir un término. Y también, pues obviamente, lo que yo pido es un poco de su comprensión para que lo tengan en cuenta. Así que empecemos rápidamente. Tenemos acá, manitos, el Otachi, ya que me lo han pedido en el anterior video y vamos a hablar sobre él. El Otachi, manitos, fiscal en este video en un futuro es una bestia de colaboración, así que más probable, creo que va a ser 100% seguro, es que esta bestia solamente esté por tiempo limitado. Una vez que este evento acabe ya no va a estar, así que por favor tengan esto en cuenta. La forma de obtención de esta bestia está en este gacha para que tengas en cuenta. Acá puedes ver, acá están 60 fragmentos, así que por favor ten esto en cuenta si es que la quieres obtener. Ahora, esta bestia tiene algo peculiar, que posee 5 habilidades. Fíjate, acá tiene la de líder, activa, pasiva y acá también tiene otras pasivas, así que por favor tengan esto. Así que sin más rodeo, manitos, continuemos. Bueno, manitos, antes de comenzar con lo que sería las bestias en cuestión como el Otachi, quiero aclarar ciertas cosas. Por ejemplo, tenemos acá la corrosión que te pongo en pantalla. La corrosión es un efecto negativo que causa daño con el tiempo. Un ejemplo que te puedo dar prácticamente, que normalmente duran 3 segundos, es, por ejemplo, si dice que aplica corrosión durante 3 segundos con un valor de daño de 258, ¿eso qué quiere decir? Que prácticamente estás haciendo 86% de daño por segundo. ¿Ok? Esa sería la corrosión. No es un daño directo, o sea, que apliques 258 en uno. No, es un daño que se va causando con el tiempo. En este caso son 3 segundos. 86 más 86 más 86. ¿Ok? Esto está sencillo. Ahora, este efecto de la corrosión también puede variar dependiendo de las veces, porque otras tienen diferente, para que tengas en cuenta. Así que continuemos y en este caso empecemos con el Otachi para que no sea muy complicado. El Otachi es una bestia que tiene, por ejemplo, crítico y daño crítico, a diferencia de otras bestias tipo agua. Obviamente también es muy fuerte contra bestias tipo fuego. Ahora, antes de continuar con sus habilidades, esta bestia tiene algo peculiar llamado ácido. El ácido, prácticamente en pocas palabras, es un recurso que va a permitir mejorar la corrosión en sí. Así que por favor tengan esto en cuenta. Empecemos con las habilidades si fuera de líder. Explosión ácida. Va a atacar cada 6 segundos, un daño de 416%. Aparte, tienes un 70% de probabilidad de aplicar corrosión, en este caso de 348% de daño por 3 segundos. ¿Ok? Ahora, si Utachi en este caso ya acumuló ácido, que ya hemos visto que es, la probabilidad va a aumentar un 10% más por acumulación. En este caso, que si es que consume 13 acumulaciones, este daño de corrosión pasará a ser crítico, para que tengas en cuenta. Ahora, como siempre, que al desplegarlo, en este caso los héroes del escuadrón van a ganar más 4% de daño de habilidad. Barrido de cola. Ataca cada 3 segundos, en este caso con 264% de daño, y aparte tiene más 65 de crítico extra. En este caso, si es que este golpe es crítico, va a aplicar corrosión. El daño final va a ser de 258 y aparte que su propio daño crítico va a aumentar más 15% por 3 segundos. Carga de energía. Cada golpe crítico o aplicación de corrosión va a acumular ácido. Ahora, en este caso acumulación, aumenta el daño de corrosión en 58%. Y este tiene un máximo de 3 acumulaciones, para que tengas en cuenta. Por ende, esta habilidad se complementa con la habilidad de líder. Técnica Kaiju, para que tengan en cuenta, se llama. Dice que cuando atacas a bestias tipo fuego, su daño va a aumentar más 22% y el crítico más 70% para ese ataque. Y por último, como esta bestia tiene una quinta habilidad llamada supresión de bestia, hace lo siguiente. Si que atacas a un enemigo con corrosión, el daño de habilidad va a aumentar más 5.5%, y si es que este enemigo no tiene corrosión, su daño crítico va a aumentar más 6.5%.
Pasemos manitos si es que fuera apoyo. Barrido de cola. Si el ataque crítico acierta, aplicas corrosión, aumentas el daño crítico del líder en más 15% por 3 segundos. Carga de energía. Cada golpe crítico del líder va a aumentar crítico en más 10 y aparte el daño crítico más 13%, tiene un tope de 5 acumulaciones. La técnica que yo en este caso es que si la bestia, en este caso enemiga, es una bestia tipo fuego, el Otachi va a reducir el daño recibido en 8% y aparte tienes una probabilidad de 50% de reducirlo aún más en 7%. Y por último en este caso que si el líder ataca a un enemigo con corrosión, su daño de habilidad aumenta más 5.5% y en este caso si el enemigo no tiene corrosión, lo que va a hacer es que su daño crítico va a aumentar a más 6.5%. Pasemos a la medusa de Plutón, manitos. Es una bestia en este caso que ya tiene corrosión, combos contra ataques en este caso. Y como siempre también es una bestia enfocada contra bestias tipo fuego, así que esto hay que tener en cuenta. Empecemos, es líder, marea tóxica. Va a atacar cada 6 segundos con un daño de 420% de daño. Y aparte en este caso, esta bestia sí tiene corrosión garantizada, que va a hacer un daño final de 504% de daño. Ahora, esta tiene una bestia peculiar en este caso que cada 12 habilidades activas usadas en batalla, la próxima vez va a infligir una acumulación extra de corrosión, pero esta tiene un tope de un máximo de 2 acumulaciones. Y aparte que aumenta el daño de ataque básico de los seres del escuadrón en más 10%. Por ejemplo, acá tenemos a Chasey, si mal no recuerdo, o a que no me acuerdo cómo se llama el otro que salió también en su propia generación. Pero bueno, por ejemplo tienes a Chasey que se enfoca en ataque básico para que tengas en cuenta. Látigo invisible. Ataca cada 3 segundos con un daño de 174% y aparte en este caso tiene 70% de probabilidad de infligir corrosión con un daño en este caso que es el 180% de daño por 3 segundos. Ahora, por cada 6 habilidades activas en batalla, se puede usar esta habilidad una vez más. En este caso se estaría aplicando lo que sería el combo. Eco punzante. Por cada acumulación de corrosión infligida en este caso, vas a aumentar el daño de corrosión en más 20 y el combo en más 20. Ahora, tienes un máximo en este caso de 120 de combo. Además, en este caso vas a infligir daño de corrosión y aparte tienes un 25% de probabilidad de aumentarlo en más 37%. Y por último tenemos poder abisal, que en este caso es que si la habilidad activa golpea a una bestia tipo fuego, obtienes más 18% de daño de corrosión y un 5% de reducción de daño recibido durante 3 segundos. Pasemos es que fuera apoyo. Látigo invisible. Si la habilidad activa golpea, hay un 50% de probabilidad de en este caso infligir corrosión con un daño final de 276% por 3 segundos. Ahora, si la habilidad se activa por un combo o contraataque en este caso, la probabilidad sube al 100%. Eco punzante. Al infligir daño a un objetivo con corrosión, el daño aumenta un más 25%. Y por último, poder abisal. Si el líder recibe un golpe crítico, su contraataque aumenta en más 60. Y en este caso, si el enemigo tiene una bestia tipo fuego, vas a otorgar más 90% de contraataque extra y más 5% de reducción de daño durante 3 segundos. Cangrejo genérico. Esta es una bestia que tiene combo y corrosión, pero tiene algo más importante que sería algo llamado remolino. El remolino, ¿qué es lo que hace? Te da más 15 de ataque y más 110 de combo durante 3 segundos. Así que por favor, tengan esto en cuenta para no estar repitiéndolo. Ok, así que empecemos es que fuera líder. Pellizco mortal. Ataca cada 6 segundos con un daño de 350 y aparte que va a infligir corrosión garantizada con un factor de daño de 420% de daño. También obtienes un remolino durante 3 segundos. Ahora, si ya tenías en este caso remolino antes de usar la habilidad, el daño de corrosión aumenta a lo que sería a 504%. Y en este caso que tras el despliegue, el daño de ataque básico de los seres del escuadrón aumenta un 8%. Tenaza de ataque. Ataca cada 3 segundos con un 180% de daño y tiene un 70% de probabilidad de infligir corrosión. Un valor de 150% de daño. Y aparte, en este caso, si es que se usa con remolino activo, la probabilidad de corrosión aumenta al 100%. Dominio de remolino. Al activar un combo, vas a obtener remolino,
Y aparte que si se activa un combo mientras tenía remolino ya activado, el daño de corrosión en la ronda actual va a aumentar un 19%. Y por último tenemos el poder torrencial, que si golpeas a una bestia tipo fuego, obtienes más 15% de daño de corrosión y más 4% de combo durante 3 segundos. Por último, si fueras apoyo, tenaza de ataque. Cuando se activa un combo, infliges corrosión 264% y además aumentas el combo del líder en más 50 durante 3 segundos. Dominio de remolino. Al usar la habilidad del líder, el combo del líder aumenta más 150 durante 3 segundos y si se activa un combo en ese tiempo, hay un 30% de probabilidad de activar otro combo extra, así que por favor ten esto en cuenta. Y por último, si recibes un golpe crítico y el enemigo tiene una bestia tipo fuego, el daño recibido se reduce en menos 14% para que tengas en consideración. La medusa mimo en este caso, es una bestia en este caso con corrosión y combo, obviamente es un daño progresivo. Y empecemos si fuera líder. Diluvio venenoso. Aplica corrosión cada 6 segundos con un factor de daño de 444% de daño durante 3 segundos. En este caso va a aumentar el combo más 100 y el daño de corrosión en más 15% la próxima vez que se use una habilidad activa. Ahora, tras el despliegue en este caso, el daño de ataque básico va a aumentar en un 5%. Látigo fluido. Ataca cada 3 segundos con 108% de daño y aparte tienes un 70% de probabilidad de aplicar corrosión de un 108% de daño por 3 segundos. Ahora, mientras este efecto esté activo, vas a reducir el daño crítico del enemigo en menos 5%. Fantasma imitador. Aumentas el daño de corrosión en un 12% y aparte cada vez que infliges corrosión aumenta el combo en más 50 por 3 segundos. Y por último, energía mariomotriz es que si golpeas una bestia de tipo fuego, vas a obtener más 11% de daño de corrosión y más 3% de reducción de fuego durante 3 segundos. Apoyo. Látigo fluido. Cuando la habilidad activa inflige daño, tiene un 50% de probabilidad de aplicar corrosión, casi 156% de daño por 3 segundos. Ahora, si la habilidad activa se activó gracias a un combo, la probabilidad aumenta al 100%. Fantasma imitador. Si el enemigo ya tiene corrosión, su daño de combo aumenta en más 17% y reduce el daño crítico recibido en menos 7.5%. Y por último, energía mariomotriz es que si recibes un golpe crítico y el enemigo es una bestia de fuego, el combo del líder va a aumentar en más 70 y el daño de corrosión en más 3% por 3 segundos. Cangrejo pinzudo en este caso, manitos. Es una bestia de combo corrosión como hemos visto. En este caso mejora lo que sería el combo para que tengas en cuenta. Obviamente es fuerte contra bestias tipo fuego para que tengan en consideración. Líder en este caso. Asalto en espiral. Va a atacar cada 6 segundos. En este caso con 236% de daño. Y aparte tienes un 100% de probabilidad de aplicar corrosión, que lo quería es 240% de daño por 3 segundos. Ahora, aumenta el daño de corrosión en un 7.5% durante 3 segundos. Ahora, como siempre que tras el despliegue, el daño de ataque básico en los seres del escuadrón es un 5% más. Garras de sujeción. Ataca cada 3 segundos con 140% de daño y tienes un 50% de probabilidad de dar corrosión y este es el daño que procede. Ahora, si la habilidad se activa mediante un combo, la probabilidad aumenta al 100%. Corriente de marea, que al activar un combo, el daño de corrosión va a aumentar un 20% y el combo se va a incrementar en más 90 la próxima vez que se use la habilidad del líder. Y por último, el poder fluido es que si golpeas una bestia de tipo fuego vas a obtener 11% de daño de corrosión y más 30 de combo durante 3 segundos. Apoyo. Garras de sujeción. Cada vez que se activa un combo, infliges corrosión 180% de daño por 3 segundos y aparte que mientras el efecto está activo, vas a reducir el crítico del objetivo en menos 40. Corriente de marea. Cuando se usa una habilidad del líder, el combo del líder va a aumentar en más 110 durante 3 segundos y si se activa un combo durante este tiempo, el daño del combo aumenta en un 8%. Y por último, el poder fluido hace que si recibes un golpe crítico, el enemigo es una bestia de fuego, el daño recibido se va a reducir en menos 7% y el crítico del líder enemigo va a bajar en menos 20 por 3 segundos. Pasemos a las dos últimas bestias, pero no son menos importantes. Tenemos acá al jabalí glaciar, líder. Carga de embestida. Cada 6 segundos va a infligir 328% de daño y aparte tiene 100% de probabilidad de aumentar ese daño en 15%.
Ahora, al salir o desplegarse, el poder de ataque de los soldados en la tropa va a aumentar en 2.5%. Golpe rápido. Cada 3 segundos se inflige 130% de daño. Aumentas el daño de combo de este ataque en un 5%. Nunca se detiene. Al activar un combo, su poder de ataque aumenta en 8% y el valor de combo en más 4% durante 3 segundos. Y por último, el poder del sueño helado, que si la habilidad del líder golpea a una bestia de fuego, el daño va a aumentar en 4.5% y el valor de combo en más 3. Si fuera apoyo, manito. Golpe rápido. Cuando se activa un combo, hay 100% de probabilidad de que realice un ataque extra con 120% de daño. Nunca se detiene. El valor del combo del capitán va a aumentar en más 40 y el daño de combo en más 3%. Y por último, poder del sueño helado va a hacer que cuando recibas daño, tienes 70% de probabilidad de reducir el atributo de fuego del enemigo en 4.5% durante 3 segundos. Y pasemos, manitos, a la última bestia, que sería el sabueso gélido. Si es líder, manitos, empezamos con la mordida frenética. Cada 6 segundos vas a infligir 200% de daño. Ahora, tienes un 50% de probabilidad de aumentar este daño en 10%. Emboscada rápida. Cada 3 segundos vas a infligir 76% de daño al objetivo. Carga grupal. Al activar un combo, hay 50% de probabilidad de aumentar su poder de ataque en 12% durante 3 segundos. Y por último, poder de los glaciares hace que si golpeas una bestia de fuego, su daño aumenta en 3.5%. Apoyo. Emboscada rápida. Cuando se activa un combo, hay 50% de probabilidad de realizar un ataque extra de 132% de daño. Carga grupal. El daño de combo del capitán aumenta en 3%. Y por último, el poder de los glaciares hace que si recibes un golpe crítico, hay 50% de probabilidad de reducir el atributo de fuego del enemigo en 2.5% durante 3 segundos. Regresemos, manitos, al juego. Bueno, manitos, ya hemos visto todas las bestias. Prácticamente ya hemos visto sobre la corrosión. Obviamente, como les dije al comienzo, el Otachi es la única que tiene crítico, daño crítico a comparación de las demás. Estas no poseen eso, para que tengas en cuenta. Prácticamente, ya como para resumir en general, es que estas bestias potencian el ataque básico, como puedes darte cuenta al desplegarse. Ataque básico, a diferencia de este, ya que este tiene daño crítico. Este sí despliega lo que sería mejora, por así decirlo, el daño de habilidad. Pero estas de acá no, estas mejoran el ataque básico. Esto le puede servir, por ejemplo, si mal no estoy, sería Chasey, por ejemplo, si mal no recuerdo. Ya que ella sería con ataque básico, fíjate acá. El otro sería, creo, es... ¿cómo se llama este güey? Este de acá, ¿cómo se llama? Félix, me olvidé su nombre, con Félix. Que también va con ataques básicos. Así que por favor tengan esto en cuenta. Así que prácticamente estas bestias son daño con el tiempo, especialmente por la corrosión, ya que fíjate, no es un daño instantáneo como las bestias de fuego, para que tengas en cuenta. Y lo peculiar que tienen es que si logran activar el combo o el contraataque, cualquiera de las dos, por así decirlo, refreshen, o sea, habilitan otra vez que lances otra vez la habilidad activa para que tengas en cuenta. Así que, como siempre, en el video anterior también hice unas comparaciones y les voy a poner en pantalla. La primera comparación, manitos, es entre la medusa de Plutón y la medusa, en este caso, el cangrejo. Prácticamente, manitos, las mejores serían las que están ahí. Son las mejores, son 1000 veces las medusas en general, para que tengas en cuenta. Ya que son mucho más fuertes. O sea, las medusas en general son más fuertes con los cangrejos genéricos. O sea, las medusas tienen que ir de líder, los cangrejos de apoyo. Ahora, el Otachi, a comparación de los demás, el Otachi está mucho mejor que la medusa y que el cangrejo genérico. O sea, para que tengas en cuenta. Más fuerte es el Otachi, luego le sigue la medusa y por último el cangrejo pinzudo, para que tengas. Ok, así que regresamos al juego. Como te digo, o sea, lo más fuerte es este güey. Este güey te puede ir de líder o de apoyo. Obviamente, para sacar su máximo daño es mejor mandarlo de líder. Así que por favor ten esto. Y ya, manitos, para terminar y continuar esta parte, voy a ponerles en pantalla lo que sería combinaciones, para que tengan en cuenta. Como pueden ver, manitos, la mejor combinación en este caso, si es que tienes todas las bestias, sería la medusa de Plutón con el cangrejo genérico. Ya que en este caso vas a dar más daño por corrosión, combos, y aparte mejoras lo que sería maximizas el daño con el tiempo. También te estoy poniendo en este caso abajo si es que tienes todas, incluyendo a la Otachi, ya que, como repito, es una bestia por colaboración, tal vez no la tengas, pero igual, ahí tienes. El Otachi puede ir con, este caso, con la medusa de Mimo, en este caso la élite. También puedes ponerla, si tú quieres, con el jabalí glaciar, para que tengas en cuenta. Y o también puedes ponerle con el cangrejo genérico legendario. Y otro cuadro que te muestra en pantalla es en el caso que falten bestias. Por ejemplo, si te falta la medusa de Plutón o el cangrejo genérico, o te falten los dos, o tal vez si tienes solamente las bestias más débiles. Y ahí, como siempre, te pongo sus razones en la parte de la derecha. Ok, así que por favor, ten esto en cuenta.
Regresemos, manitos, al juego. Bueno, manitos, ya les he mostrado todo sobre las bestias, creo yo. Prácticamente las bestias, por así decirlo, aguas son fuertes. Obviamente, lo mismo que lo que les dije en los bestias tipo fuego, es que lo mejor es usar lo que serían las legendarias y las élites. Y solamente al comienzo de tu cuenta usar estas de acá. ¿Por qué? Porque si comparamos el escalado de estas de acá a las legendarias, o ni qué decir esta de colaboración, son muy inferiores. Y no puedes estar gastando acá recursos en ello. ¿Ok? Las mejores combinaciones, como les dije, sería pues prácticamente la medusa de líder y esta de secundaria. Esta también de principal y esta de secundaria. Y esta sí o sí de líder si quieres sacar su mayor daño. Puedes usar la de apoyo porque también es muy fuerte. O sea, la mejor de todas de agua sí o sí se lo atache. Pero si es que digamos no la tienes y tal vez no la puedes obtener en un futuro, la mejor son las medusas. Y después le siguen los cangrejitos para que tengas en cuenta. Y obviamente, como les repito, esto está más enfocado al ataque básico para que tengas en cuenta. O sea, su daño es en ataque básico. O sea, por ejemplo, yo, si quiero sacar a campo abierto a mi Félix en este caso, que es de jinetes, lo mejor sería sacarle con esto. Ya que como no hace daño de habilidad, si yo le saco con, por ejemplo, con el rinoceronte que hace daño de habilidad, no le serviría. Me vendría mejor con él para que tengas en consideración. Así que bueno. Así que manitos y manitas, eso sería todo por el video de hoy. Si es que hay algo que me he confundido esto, pues espero su comprensión. Y ya nos veremos en otra próxima guía, en este caso que vendría de las plantas. Supongo que también hablaré ahí del Nighthead, para que tengas en cuenta y todas estas de acá. Y para terminar pues con las bestias de tipo físico. ¿Ok? Así que manitos, si eres nuevo en el canal, por favor suscríbete, que es gratis. Y pues nos vemos acá en otro próximo video que con Wallace, así que por favor cuídate mucho. Chao, chao.